Sí, porque se está hablando ahora, con la noticia que nos daba ahora Silvia, de las elecciones, 4 jornadas electorales que están garantidas en la parte de la organización. Ojo, pero lo que ha dicho el presidente Petro en las últimas horas es que pone como en entredicho y prende las alarmas, Silvia, frente a la jornada electoral. Entonces uno no sabe qué. Sí, Jorge Alfredo, mire. ¿Será que está pensando en de pronto empezar a hablar de aplazarlas? El presidente Gustavo Petro anoche sorprendió con un trino en el que decía que no confiaba en la transparencia de las elecciones del próximo año. Lo cierto es que, tal y como estaba cantado, finalmente la registraduría adjudicó el contrato para todos los temas logísticos, la entrega de kits electorales a la unión temporal que está compuesta, entre otras compañías, por Thomas Gregg & Sons. Es un contrato por 2.14 billones de pesos y esto ha desatado toda una polémica. El presidente Petro diciendo que no confía en la transparencia de las elecciones, mientras que el resto de sectores saliéndole al paso al mandatario y diciendo que esto no tiene absolutamente nada que ver, Catherine. En la madrugada del martes, el presidente Gustavo Petro escribía en su cuenta de X: desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. Se refería a los resultados de la adjudicación del millonario contrato para la logística electoral en 2026, en el que el único oferente fue la Unión Temporal de Integración Logística Electoral 2026, de la que hace parte Thomas Gregg & Sons. La registraduría adjudicó hace pocos minutos el contrato a esta empresa que el mandatario no ve con buenos ojos. Igual que no va a seguir con Thomas Gregg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta y el canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío. Esa es la empresa que hasta el 31 de agosto operará la expedición de pasaportes en Colombia. Durante años, Thomas Gregg ha estado involucrada en la logística electoral de los comicios en los que el mismo presidente Petro ha participado. Las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2011, que ganó; la primera vuelta electoral de 2018, en la que él pasó a segunda vuelta y perdió contra el expresidente Iván Duque; y la primera y segunda vuelta de 2022, que le dio la presidencia. Ahora, esta empresa de la que hace parte Thomas Gregg & Sons tendrá el contrato logístico para las elecciones del Consejo de Juventudes de octubre y las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. Ese contrato ordena la entrega de kit electoral que incluye elementos como el formulario E14, las actas de las mesas, esferos, resaltadores y lapiceros para jurados y votantes, así como el listado de votación. El mandatario asegura que en el kit para votar se puede hacer fraude físico. Blue Radio consultó a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. No es posible hacer fraude a través de la entrega de kits electorales, porque el kit electoral es todo el material que se necesita para la organización logística de las elecciones. El fraude electoral sí se puede realizar y hay diferentes expresiones de fraude electoral, como la compra de votos, pero a través de los kits electorales no encontramos un mecanismo a través del cual pueda alguna persona, candidato o entidad hacer un fraude a las elecciones del próximo año. El resultado de esta licitación se conoció en la tarde de este miércoles. La registraduría aseguró que el proceso fue abierto y contó con vigilancia de la Procuraduría, Contraloría y misiones de observación. Ave María, Jorge. Si me permite, quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero si el presidente Gustavo Petro tiene razón cuando dice que él pues desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026. Pues, Aurorita, sería mucho mejor que el presidente no hubiera dicho eso. Pero yo me puedo rasgar las vestiduras contra Petro, como están haciendo muchos, pero hay que ver la realidad. Eso no es nuevo. Eso está pasando en muchos países que, como Colombia, sufren de un fenómeno de populismo en su sistema político. Eso lo acabamos de ver en Brasil, en Ecuador, lo vimos en Estados Unidos. Y aquí en las narices nuestras. En el 2014 el expresidente Álvaro Uribe dijo que las elecciones eran ilegales, que le habían robado las elecciones al candidato Zuluaga, que no reconocía el resultado electoral. Lo dijo clarísimamente. Entonces eso no es tan nuevo. Y pues el sistema nuestro comete errores. El Consejo Nacional Electoral, que es el que hace el escrutinio de las elecciones, pues acaba de tratar de enjuiciar al presidente de la República y otra corte tuvo que decirle que eso era ilegal. Entonces, con esos excesos de politización,
se llega a esto. Pero sobre todo, yo creo que Petro hace estas cosas porque un sector muy grande, cada vez más grande de la oposición, sostiene, está totalmente convencido, y lo dicen abiertamente, como si tuvieran pruebas, que Petro se va a quedar en el poder. Entonces Petro responde sembrando las mismas dudas sobre las intenciones de sus adversarios, que le quieren robar las elecciones. Por eso es que es tan malo esta falta de serenidad, estos excesos. Si Petro está cometiendo excesos, pues lo que se debe hacer no es competirle y hacer lo mismo o más, es hacer lo contrario. Pero cuando se iguala un sector de la oposición diciendo cosas sin pruebas, pues Petro responde de la otra manera. Que quien tiró la primera piedra, pues de pronto fue Petro, yo no digo que no. Pero por eso hay que serenarse, porque es que en el populismo empieza el populista, pero cuando la oposición responde de la misma manera, se vuelve este desorden, ya nadie sabe en qué creer. Media Colombia está convencida que Petro se va a quedar en el poder. ¿A dónde hemos llegado? Petro ha dicho muchas veces que se va a ir, pero que no hay que crear tantos estímulos a la violación de la ley. Si Petro actúa mal, pues no actúen peor que él. Ignorita. Gracias. Aurorita. Si me permite, Aurorita, doctor Aurorita. Esteban, al doctor Pedro Vivero yo quisiera preguntarle si el presidente Gustavo Petro tiene razón cuando dice que desconfía de la transparencia en las elecciones del 2026. No, Ignorita, no tiene razón. Y le voy a decir algo que me ocurrió estos días. Hay un profesor muy conocido en Colombia que fue ministro y embajador, el doctor Fernando Cepeda Ulloa. Un gran profesor, un gran académico. Yo diría que es casi el padre de la ciencia política en Colombia. Y tiene un libro que se llama Fortalezas de Colombia. Él lo publicó hace ya varios años. Lo han reeditado y vale la pena que lo miren. Y una de las fortalezas, aquí yo no sé cómo se pone el libro ahí en la cámara, pero bueno, ahí está. Es el libro del doctor Fernando Cepeda Ulloa, Fortalezas de Colombia, que hizo para el BID, con muchos académicos y gente muy importante de este país que escribió artículos ahí. Y Sí. una de las fortalezas que encuentra este estudio del doctor Cepeda es la tradición electoral en Colombia. Una cosa es no reconocer elecciones, otra cosa es convocarlas. Entonces, lo que dice Fernando Cepeda aquí es que este país, solamente con la interrupción del golpe de Estado que dio Gustavo Rojas Pinilla, ha sido un país que nunca ha interrumpido sus elecciones. Entonces, así el presidente diga y escriba y haga una cantidad de elucubraciones, entre otras cosas, a veces se le olvida que él es el presidente de la República y no el candidato, ni senador, ni nada, sino el presidente, que es el que debe llamarnos a tener cordura. Debería el presidente, pues si él lo quiere seguir insistiendo, que lo haga. Pero una de las fortalezas de este país en el que nosotros vivimos es precisamente que siempre se han convocado las elecciones y siempre hemos tenido la posibilidad de ir a votar. Que las interpretaciones sean otras, esa es otra historia. Pero esa es una gran fortaleza. Entonces, por eso le digo yo, por la historia nuestra y por la tradición en materia electoral, no hay manera que Gustavo Petro no convoque las elecciones, Ignorita. Ahí están, Ignorita.